Esto es Gear. Es más. Dispares de la relatividad general. Las tres leyes de la mecánica clásica de Newton dicen: primera, ley de inercia. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Segunda, la relación entre fuerza y aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente, proporcional a la masa, o lo que es lo mismo, fuerza igual a masa por aceleración. Tercera, ley de acción y reacción. Para cada acción hay una reacción igual y en sentido opuesto. Para saber qué teorías de astrofísica son válidas o no, hay que trasladar todo esto al espacio, de tal modo que cualquier teoría debe estar dentro de esos parámetros marcados por esas leyes que Newton nos puso al descubierto. De modo que, para aplicar la teoría relativista, no se puede perder de vista a Isaac Newton, que, aunque como se puede ver, son leyes muy simples que básicamente son basadas únicamente en la lógica, aún así, son tan potentes que no se pueden olvidar a la hora de aplicar una teoría, aunque intente meter sus propias variaciones. En este caso, aunque parezca que en el espacio no existen fuerzas, eso no es cierto. Siempre hay fuerzas, a menos que se esté en el vacío más allá de cualquier influencia de este universo, de modo que, para que un cuerpo orbitara alrededor de otro cuerpo, debe haber existido un empuje o arrastre inicial, y debe haber un empuje o arrastre permanente para mantener el movimiento y velocidad, y claro, cuando ves que no existe cuerpo que no esté orbitando alrededor de otro cuerpo, ya me contarás cómo explica la relatividad esa realidad del todo se mueve en el espacio y nada está parado, porque, lo que realmente dice la relatividad, es que, los cuerpos caen a otros cuerpos de mayor masa, en ningún momento explica el por qué los cuerpos están en movimiento orbitando y tienen una velocidad especialmente precisa, para que los cuerpos se mantengan en su órbita, y cada cuerpo tenga su velocidad particularmente ajustada para que esto sea así en su propia órbita. Ni explica el por qué todos los astros de un cuerpo orbitan en el mismo sentido, exactamente igual que el sentido en que rota el astro anfitrión que es el cuerpo de mayor masa. Esto no lo explica la relatividad, pese a que está rigurosamente exigido por las tres leyes de la mecánica clásica de Newton. El caso es que la relatividad complica más el dar una explicación a estas reacciones, porque va mucho más lejos afirmando que la masa aumenta cuanta más velocidad, por lo que, la fuerza de empuje o arrastre ha de ser diferente según su velocidad, más, esa fuerza ha de ser variable en el caso de las excentricidades. Ya que si su velocidad varía según los tramos de su órbita, la masa también varía, de modo que la fuerza de empuje o arrastre también ha de estar graduándose. Encima, sus métodos para hacernos entender sus teorías, son tan patéticos que parecen tomarnos por alelados, como si para sus ojos la humanidad común fuésemos unos atontados irracionales, que, lógicamente les surge inconscientemente resaltado claramente por sus aires de superioridad, adquirida por el uso de las matemáticas en la ciencia, que, por supuesto tampoco es mérito suyo, porque el uso de las matemáticas en la ciencia, también fue iniciado por el amigo Newton, así que, yo les digo lo que no saben, y que deberían hacer, dar gracias a Dios por lo que tienen ahora, ya que Dios claramente impulsó a Newton dándole el conocimiento en los escritos para sus razonamientos. Prueba clara de que lo que se puede encontrar en los escritos es mucho más que espíritus que en realidad, son inexistentes en esos escritos. Hablando de muestras patéticas, el que dos líneas rectas en una esfera terminen juntándose, no muestra para nada cómo es la gravedad y el movimiento en el espacio, solo demuestra que están sobre una esfera, pero el espacio no es una esfera. De hecho, si trazas dos líneas en el espacio, ocurrirá como en una carretera, en la lejanía las ves juntas. Pero, si circulas entre ellas jamás se cerrará, eso sí que demuestra que en el espacio no hay curva. Lo que está claro es que si se representan estas cosas relativistas en una malla, claro, dices, pues sí, se supone que un cuerpo tiene que generar un hueco y curvas, pero si intentas imaginarlo en el aire, dices, vale, la densidad del aire podría coger forma, aún así, dudo mucho que eso influyera lo más mínimo en otro cuerpo cercano menos masivo, como para que caiga sobre él. Sin embargo, si se quiere imaginar en el espacio sin apenas densidad, ya es otra historia. No se está hablando de una malla, ni líquido, ni nada parecido. Es más, ni siquiera un cuerpo masivo en un espacio líquido atraería a los cuerpos de su alrededor menos masivos, a menos que estén muy cercanos, y aún así, serían arrastrados todo el trayecto hasta chocar con el cuerpo más masivo, no se quedaría a distancia orbitándolo. Así que, ¿por qué iba a ocurrir en el espacio así por las buenas? Aun con esas,
Te quieren convencer echando una bola dentro de un tazón, que obviamente, acaba justo en el centro del fondo del tazón y no queda orbitando en los bordes del tazón, claro como que, la bola no puede ir a otra parte, cosa que no es el caso del espacio abierto. Para que esto ocurra en el espacio deben actuar leyes que no aparecen por ninguna parte con la teoría relativista. Simplemente se las saltan. Más aún, si coges una bola de cualquier material y de tamaño como un balón, y la pones en el espacio, y pones al lado otra bola del mismo material, y de tamaño como una canica, ten por seguro que la bola pequeña no caería hacia la grande, y menos ponerse a orbitarla, simplemente, porque le faltaría lo básico, que es el flujo de absorción y el de expulsión. No ocurriría ni aun siendo tan grandes como un planeta y una luna, porque carecerían de lo mismo, que son las fuerzas fieles con las leyes que se han de cumplir como bien se sabe, gracias a los esfuerzos de Isaac Newton para revelárnoslo. Lo cierto es que una prueba de esto, la tenemos muy cercana en el cinturón de asteroides que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Un montón de rocas que por supuesto, no se atraen entre sí, y las menos masivas tampoco orbitan a las más masivas, o sea que, se ve claro que en la relatividad algo les falla. Igual que en el cinturón de Kuiper, o debería decir cinturón de Fernández. Pues no, esto es otra historia, el caso es, que en ese cinturón de cuerpos helados de más allá de la órbita de Neptuno, tenemos un tanto de lo mismo. Ya con todo lo mencionado, es suficiente para mandar a Einstein con su relatividad más allá de la oscuridad para que no vuelva jamás. Sin embargo, la cosa no acaba ahí. El espacio tiene muchas más cosas que no encajan de ninguna manera con la relatividad, como el que todos los cuerpos orbiten al astro anfitrión prácticamente en el mismo plano, como si estuviesen atrapados en un disco. Esto la relatividad no lo puede explicar, a menos que se invente otra fantasía que refuta todos sus razonamientos anteriores, porque si mantienen la materia en un mismo plano añadiendo materia oscura porque no pueden explicarlo con su relatividad, están tirando por tierra todos sus razonamientos anteriores. No pueden mantener los cuerpos en el mismo plano con materia oscura, y luego decir que se mantienen alejados sin caer al cuerpo más masivo, gracias a la velocidad. Esto vale como cuentos fantásticos para niños, pero no para gente adulta con más conocimientos. Cosa que aún no puedo entender cómo os lo habéis tragado, como un montón de cosas más que rondan nuestras vidas. Ahora, con todo esto, que me expliquen los relativistas cuál es el motor que impulsa a todos los astros que orbitan a un astro más masivo, para que tengan la velocidad justa e inalterable, que los mantiene a la misma distancia, sin acercarse ni alejarse más del astro. Eso ya es complicado explicarlo, sin embargo, no es tan sencillo. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este sistema planetario, cada cuerpo está a distancia diferente con respecto al Sol, manteniéndose estable a la misma distancia, y sin chocar entre ellos, cosa que claramente se sale de toda lógica aplicando la relatividad general. Más aún si se piensa en todos los factores que actúan sobre los cuerpos que por supuesto, no permitiría de ninguna de las maneras que un cuerpo sin la fuerza opuesta para la propulsión, mantuviera la misma velocidad permanentemente, recibiendo las fuerzas opuestas de dichos factores como son la excentricidad, la emisión de fotones que envía el Sol en forma de onda electromagnética y que se le llama vientos solares, partículas y resto de materia bariónica, entre otros, y todo esto sin contar con las hipotéticas materia y energía oscuras, además del resto de las invenciones de la física moderna. Además, cuando se habla de vientos solares hay que contar con la otra parte que no son fotones, sino que es nuestra protección ante los rayos cósmicos que son unas partículas subatómicas que bombardean constantemente el sistema solar, y que es algo que está por todo el espacio creados por las explosiones de estrellas que ocurren. Una protección que es una barrera creada con miles de millones de partículas y átomos ionizados, partículas como el hidrógeno producidas y expulsadas desde la corona solar cada segundo, y que recorren todo el sistema solar alcanzando hasta 3 millones de kilómetros por hora en zonas de su recorrido, hasta la heliosfera donde se forma la capa protectora que es la barrera contra los rayos cósmicos que, sin esa barrera, son capaces de incluso descomponer electrones, hasta tal punto que pueden cambiar la composición química de las células y provocar mutaciones e incluso matarnos. Si la Tierra fuese bombardeada constantemente por rayos cósmicos sin tener la protección que aporta dichos vientos solares, no está muy claro que pudiera existir la vida tal y como la conocemos. Quizás solo podría existir vida biológica sobre la Tierra. Estos son cosas que están más que demostradas, y aunque yo tenga mis discrepancias en algunos puntos, lo que no hay duda que es un flujo constante que está presente en el espacio, y que esconden muy bien los relativistas a la hora de mostraros sus teorías. Todo esto no lo explican los relativistas, solo dicen lo que ellos quieren que se oiga para que se crean sus cuentos, y ellos seguir manteniendo sus teorías, aun estando incompletas y con demasiadas lagunas que las hace inválidas.
Ya que estamos hablando de Einstein, hablemos también un poco más sobre los imaginados agujeros de gusano, que por supuesto, también es relativista. En este caso ocurre como en tantas otras ocasiones. Simplemente imaginan reacciones que no existen en ninguna parte de este universo, y no existen simplemente porque son imposibles. De hecho, los espacios que imaginan en realidad ni siquiera es espacio útil. No todos los espacios son actos de uso porque algunos espacios solo pueden ser de tránsito y no de estancia, cosa que con su ignorancia sin saberlo, utilizan espacios que están totalmente fuera de lugar, no entra dentro del espacio utilizable. En realidad, el espacio de estancia en los cuerpos es exactamente entre lo que ellos creen entrada y salida, que por supuesto están muy lejos de la realidad. Se imaginan que convierten la esfera en un círculo como un anillo, y lo imaginan en el extremo al otro lado de la entrada, que en realidad es el extremo donde debe estar la esfera, pero en la práctica, lo colocan en la misma entrada, porque obviamente, no pueden colocar la entrada en el mismo sitio que la salida. Y como bien explico en el vídeo agujero de gusano, que podéis ver en este canal, con esa acción se genera un conflicto insalvable, porque no se puede entrar de ninguna de las maneras en el hipotético puente, ni es posible salir, siempre acabarías en la entrada, que es el agujero negro. Cuando piensan en los espacios, el espacio que ellos creen que están, y al que se dirigen, si lo trasladamos a la física real, son espacios de absorción, por lo que no son espacios de estancia, sino de tránsito hacia el agujero negro, siempre acabarán en el centro, el agujero negro. Ya que no puedes usar un puente con dos agujeros negros ni existen los agujeros blancos, y aún existiendo en su imaginación, sería imposible de igual modo, solo pueden contar con un único agujero negro, es lo único viable en la física real. Lo que está claro es que, aunque ellos piensen que los agujeros negros solo absorben y nada puede salir de él, eso no es del todo cierto, y la prueba la tienen en el disco de acreción y los pulsares que se generan cuando absorben otro astro. Es un flujo que claramente sale del mismo agujero negro, o, mejor dicho, es un flujo que sale de la corona del agujero negro, y si no lo saben, es porque no quieren saberlo, o simplemente porque son gilipollas. Ahora vuelvo a recordar cuando en una conversación, me dicen, cuando lo demuestres con matemáticas lo creeré. Pues bien, eso no tengo ni que hacerlo, porque ya lo tenéis hecho, pero con un error muy simple fruto de vuestra presunción que, os impide creer en el negro sin el blanco, o en la materia sin antimateria, cosa que se ha convertido en un círculo vicioso que no os deja ver, y aunque no lo creáis, es posible duplicar sin que sea lo contrario, siendo una duplicación exacta, porque no puede ser de otro modo, ya que, has de fijarlo, dejándolo inmóvil, y si pones un duplicado negativo, teóricamente, estás provocando el movimiento continuo por el espacio al provocar hipotéticamente un flujo interno con entrada y salida, así que lógicamente la ecuación no puede ser positiva y negativa, de modo que, con la fórmula que habéis creado para el agujero de gusano, solo hay que quitarle el negativo y tendrás la fórmula de la creación. Al menos una parte muy importante de ello. Esto solo es posible si las dos partes no se unen como no puede ser de otro modo, porque es imposible que el flujo permita la unión de las dos partes, por lo que se fuerzan los flujos de expulsión y absorción de un agujero negro por dos únicas salidas, que son 4 porque lo hemos duplicado, y una entrada que lógicamente, son 2 por el duplicado. Ese es el flujo real del agujero negro, al igual que el del resto de elementos de este universo porque es la propia creación, por tanto, también te da la forma y las reacciones físicas de este universo. Haciendo esto como es debido según la física real, sería de la siguiente forma. Para empezar, como ya he mencionado en otros vídeos, la entrada se amplía, se coloca un solo agujero negro en el centro anulando por completo el pasaje, túnel, puente o como queráis llamarlo, se anula porque no está, no existe ni es posible. Eso es lo único que podéis encontrar, lo único que tenéis y lo único que podéis conseguir sin añadir fantasías. Ya con eso es fácil hacerse una visualización del flujo real de los cuerpos, más aún, porque solo tienes que fijarte en los tornados y ciclones de la Tierra. El caso es que no se puede abrir dos puntos y trasladarse de un punto a otro, lo que sí se puede usar, son los flujos de presión para aumentar la aceleración, aunque no es posible marcar el destino. Siempre se estará limitado a los destinos fijados, según la orientación del cuerpo utilizado. Cuando te adentras en un flujo de salida, serás lanzado al espacio a varias decenas o cientos de años luz, y lo más probable que acabes en medio de la nada muy alejado de otros cuerpos que te impulse a otro lado. Esto es debido a que no puedes variar la trayectoria porque te saldrías del flujo que estás utilizando para la aceleración. Y desacelerarías bruscamente encontrando resistencia adversa porque te adentrarías en flujo inverso.
Así que la salida del flujo solo podría ser casi al final del mismo, que te permitiría un margen mínimo de maniobra. Hay que tener en cuenta que el flujo donde te adentras es un hueco similar al ojo del huracán, y el camino se limita al círculo como si de un tubo se tratase. Sin embargo, el momento de salida dependerá de la masa del cuerpo que has utilizado y la actividad que tuviese en ese momento, ya que el flujo de expulsión a través de los pulsares puede alcanzar distancias que varían de entre menos de un año luz hasta miles de años luz. Todo depende de la masa del cuerpo que utilizas, porque de ello varía la presión de absorción que provoca su flujo estable, y obviamente, también depende de la actividad del momento en que te adentras en él. Por supuesto que para volver al punto de partida, tendrías que encontrar otro cuerpo, que tenga exactamente la misma orientación que tiene el cuerpo de donde saliste, con un margen mínimo admitido, lo cual no es muy sencillo. Yo diría casi imposible que tengas alguno más cerca de varios cientos o miles de años luz, de modo que ya podéis olvidarse de que eso os sirva para viajar por el espacio y poder regresar al lugar de donde vienes. Pueden perder todo el tiempo que les dé la gana, de seguro que jamás se conseguirá conectar dos puntos del espacio con esos imaginarios puentes de Einstein-Rosen que creen posibles. Luego está la otra complicación, a mayor velocidad más masa, así que llega un momento que es imposible que exista fuerza capaz de mover la masa adquirida al alcanzar velocidades extremas. De hecho, no se podría alcanzar dichas velocidades, de modo que la realidad es que se intenta crear algo que jamás se podría utilizar. Y hablando de velocidad, esto nos lleva a otro punto, ya que estas conclusiones, aunque parten de la segunda ley de Newton, se convierte en relativista al aplicar el aumento de la masa a medida que aumenta la velocidad, y si la relatividad es errónea, aquí también deben aparecer reacciones que la contradigan totalmente. En este caso hay que mirar dónde están las máximas velocidades de este universo, cosa sencilla porque esto siempre se referirá a la traslación, y por supuesto que, hasta ahora el cúmulo conocido más grande es este universo, por lo que, las más altas velocidades la alcanzan las galaxias en su velocidad de traslación alrededor del núcleo de este universo. Ahora bien, si cuanta más velocidad más masa, esto quiere decir que, para que las galaxias se muevan a tal velocidad, aunque no sea la de la luz, ya su masa sería muy superior a su masa real por su población, así que, para su traslación se debe ejercer una fuerza brutal, que rozaría lo imposible. Prácticamente tendría que haber algo que ejerciera una fuerza imposible sobre ellas. Teniendo en cuenta que nuestra galaxia lógicamente no está muy cercana al núcleo de este universo, a juzgar por la poca actividad que hay en su entorno, habría que pensar que está más cerca de los confines que del núcleo, y aún así, se mueve a 2 millones de kilómetros/hora que son prácticamente 600 kilómetros por segundo, con una masa en la Vía Láctea de 700.000 millones de veces la del Sol. Que por supuesto esta medición de la masa no se le habrá aplicado el método relativista según su velocidad. Aún así, solo hay que pensar en el hecho de que cuanto más cerca estén del núcleo, más velocidad, así que, las galaxias más cercanas al núcleo multiplica la velocidad muchísimo en comparación con nuestra galaxia. Ahora piensa otra vez en los cuencos, los huecos que generan los cuerpos por su masa, en que la gravedad no es fuerza porque es que los cuerpos caen a los huecos, y piensa en cuanta más velocidad más masa. ¿De dónde salen esas fuerzas imposibles? A todo esto, está el que la relatividad dice que es imposible alcanzar la velocidad de la luz, y mucho menos superarla, por el aumento de la masa. Sin embargo, no es necesario aplicar esa regla solo a la velocidad de la luz, de hecho, ya sería imposible para velocidades muy elevadas el tener una fuerza de empuje o arrastre, cosa que en realidad es posible porque a la vista está que ocurre con la traslación de los cuerpos. Es más, dicen que nosotros no lo percibimos porque nuestra velocidad es mínima, pero cuando se habla de los 587.000 km/h, que es 163 km por segundo que alcanzó la sonda Parker, y que seguirá aumentando esperando alcanzar los 692.000 km/h, previstos para diciembre del 2024, eso es mucha velocidad, y claro está que la masa aumentaría considerablemente, con lo que la primera ley de Newton sacaría a la sonda Parker de su órbita y la mandaría al quinto pino, ya que si la gravedad no es una fuerza, nada frenaría a la propia inercia. No podrían mantenerse orbitando los cuerpos con excentricidad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de espacio, no de tazones. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza sino una consecuencia de la curvatura del espacio creada por la presencia de las masas. Por tanto, la presencia de un astro curva el espacio a su alrededor y en razón de esta curvatura, los astros próximos son atraídos porque tienden a caer sobre él. Para apoyar su teoría, decía que esto podía comprobarse al medir la desviación de la luz de alguna estrella al pasar en línea tras el Sol en eclipse. Y claro, todos se ponen a comprobar la desviación durante los eclipses. Y el resultado es que sí,
existe la desviación, como existen las lentes gravitacionales. Cosa que dejé bien explicado en el vídeo Agujero Negro a 1 hora 26 minutos, que podéis ver en este canal. O sea que, estamos viendo que por esa regla de 3, los agujeros negros que veis en su plano vertical y que llamáis lentes gravitacionales, os da la impresión de distorsión del espacio-tiempo, debido a ese efecto. Y claro, como bien mencioné en el vídeo, no se deforma el espacio-tiempo, que podéis ver en este canal. Todos los astros tienen la misma reacción, como ellos mismos han podido comprobar en los eclipses solares. Entonces, ya que chulean tanto por ello, y que están tan sumidos en la fantasía, deben chulear más ampliando su fantasía y decir que, todos los astros distorsionan el espacio-tiempo, inclusive la Tierra, así que, siguiendo esa línea, hay que pensar en el horizonte de sucesos también llamado horizonte de eventos, que, juran y perjuran, es infranqueable como la división de dos espacios y tiempo diferentes, según la relatividad general, cosa que no se cortan en decirlo a los 4 vientos, como esto. El horizonte de sucesos u horizonte de eventos en su cálculo del inglés se refiere a una hipersuperficie, frontera del espacio-tiempo, tal que los acontecimientos ocurridos a un lado de ella no pueden afectar a un observador situado al otro lado. De modo que desde fuera no se puede ver lo de dentro y desde dentro sí se puede ver lo de fuera. Trasladando todo esto a la realidad, podemos decir que la extinción de los dinosaurios fue una ilusión que no pudo ocurrir, porque nada de lo que ocurre fuera del horizonte de sucesos de la Tierra puede afectar a lo que hay dentro, que es la Tierra, o sea, que tú puedes ver las estrellas pero los satélites artificiales te muestran una peli falsa porque desde el espacio no se puede ver lo que hay en la Tierra, y las llamas del Sol es un holograma puesto alrededor del Sol, porque no se puede ver lo que hay en el Sol. Esa es la esencia real de lo que significa vuestra relatividad. Una chorrada clara que ya deberíais dejar a un lado, ya que está claro que, hay que pensar en que tanto el Sol como la Tierra también tienen horizonte de sucesos y que nosotros, estamos dentro del horizonte de sucesos de la Tierra. ¿Qué es lo que falla aquí? Nada, en la naturaleza no falla nada, todo es totalmente normal y natural. Lo único que falla son sus teorías científicas por las que reciben los premios Nobel, que son tan fantásticas como sus cabezas a la hora de solucionar sus ecuaciones. Ellos pueden contar todas las películas que les dé la gana, pero la naturaleza habla claro y nos muestra la realidad sin fantasías.